quedó programado para, el examen será el lunes 7 de junio de 2:40 a 4 de la tarde. Eso es, ¿verdad? En la segunda semana de exámenes. En la segunda semana de exámenes, ustedes no tienen clases, solo tienen examen. En la primera semana sí tienen clases, entonces para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Y aunque no es un examen semestral en el sentido de que no voy a evaluar la materia que hemos visto en todo el semestre, ¿verdad? Sí es un examen parcial. Y de hecho, en este examen voy a dedicarlo extensivamente a el tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿verdad? Eso es las ecuaciones de movimiento acelerado que hemos visto. También vamos a hacer preguntas sobre análisis de gráficas. Recuerden que el análisis de gráficas es de velocidad, tiempo y posición, tiempo. ¿Okay? La parte de gráficas es muy importante y es algo que después preguntan mucho en paro. El examen tendrá entonces 3 preguntas, 3 problemas en realidad, 3 problemas de desarrollo sobre estos temas. Igual, ¿verdad, chicos? Igual el examen va a ser individual, va a ser en el horario de clases, va a ser de libro de cuaderno abierto con calculadora. Me preguntan que cuánto vale este examen en el porcentaje de la nota. El examen vale un 25% de la nota, igual que el primer examen. Y el otro 15% lo voy a calificar del proyecto interdisciplinario de Frankenstein, ¿verdad? Me están diciendo que ese tiempo no alcanza. Vamos a ver. Si alcanza. El examen no va a ser muy largo. De hecho, vean que entran muy pocos temas. Y es importante que ustedes practiquen la habilidad de resolver ejercicios en tiempo, ¿verdad? Con tiempo limitado. Pueden hablar sin ningún problema. Entonces, cuando uno estudia gráficas, hay en realidad 2 tipos de gráficas que ustedes tienen que manejar, ¿verdad? En una de las gráficas, lo que aparece es la posición o la distancia. La posición en metros con respecto al tiempo, en segundos. Y la otra gráfica que uno puede estudiar es la de velocidad-tiempo. Velocidad, que se mide en metros de segundo, contra tiempo, que se mide en segundos. Uno puede obtener a partir de estas gráficas mucha información. Lo importante es saber cómo leerla, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que yo les doy una gráfica de posición
tiempo. Pues vamos a decir que un objeto se mueve siguiendo esta gráfica. Entonces, digamos que la gráfica que describe es una recta. Esta es la posición. A veces lo escribo con la letra X y ese es el tiempo en segundos. Digamos que empezó a los 7 metros y terminó a los 10 metros, a los 5 segundos. Pregunta, ¿cuál fue la rapidez media del objeto? ¿Cómo saco la rapidez media? ¿Qué haría ahí? Aquí vean entonces que sacamos la velocidad simplemente restando posición final menos posición inicial dividiendo entre el tiempo y tengo que la velocidad media fue 0,6, 0,60 metros por segundo. Ahora, pregunta, ¿cómo hago para sacar la aceleración del objeto? ¿Qué tendría que hacer? Vamos a grabar esta parte. La aceleración es cero cuando la gráfica es una recta, porque ustedes recordarán que hay una fórmula que dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí es una función parabólica. Es decir, un movimiento acelerado tendría que verse como una parábola, ¿verdad? Así. ¿Por qué? Porque la velocidad cada vez va creciendo, va creciendo, va creciendo más. En cambio, si yo lo que tengo es una recta, como en el caso anterior, ¿verdad? La recta quiere decir que la aceleración es igual a cero, ¿verdad? Porque ese término se cancelaría. Entonces, si la gráfica que describe el movimiento es una parábola, hay aceleración, y si es una recta, quiere decir que es velocidad constante. Ahora, digamos que yo les pongo otra pregunta con una gráfica de posición-tiempo. Digamos que la gráfica aparece como una recta seguida de otra recta. Una cosa como esta. Pongámosla así. Una cosa así. Bueno, digamos que estos son 5 segundos, estos son 15 segundos. Digamos que aquí tenemos 3 metros, aquí tenemos 10 metros y aquí tenemos 8 metros. Este va a ser el intervalo 1 y este va a ser el intervalo 2. Entonces les pregunto, calcule, calcule la rapidez media de los puntos intervalo 1, intervalo 2 y
todo el viaje. Ok. ¿Cómo calculo la rapidez media del intervalo 1? Para poder decir que la velocidad es cero, yo tendría que decirles textualmente que el cuerpo parte del reposo o que estaba inicialmente en reposo o una afirmación equivalente, ¿verdad? Si el enunciado no dice eso, entonces no se puede asumir. No se puede suponer porque no es el caso. En este problema la velocidad inicial no es cero, es 1.4 metros por segundo, que es la velocidad constante durante el intervalo 1. Ahora, ¿cómo haría para calcular la velocidad promedio del intervalo 2? Profe, La aceleración es positiva, negativa o igual a cero. ¿Cómo es aquí la aceleración? Cuando la gráfica alcanza una pancita, alcanza un punto donde es horizontal, ahí decimos que la velocidad es cero. En cambio, cuando la gráfica va subiendo, decimos que la velocidad es positiva, y cuando la gráfica va bajando, decimos que la velocidad es negativa. Ahora, tenemos una gráfica de velocidad-tiempo. Si yo, por ejemplo, les digo que la gráfica es de esta forma, velocidad-tiempo, digamos que la gráfica va así. Digamos que este es el tiempo 0, este es el tiempo igual a 5 segundos, y esta velocidad es de 20 metros entre segundo, y aquí tenemos los 0 metros entre segundo. Y les pregunto ahora, calcule la distancia recorrida. ¿Cómo lo hacemos? Ahí se acuerdan cómo se calcula la distancia. Entonces, para calcular distancias, calculamos el área bajo la gráfica. Recuerden una cosa muy importante. El truco de calcular el área bajo la gráfica solo sirve, vamos a ver, esto solo sirve para calcular distancias en un gráfico de velocidad-tiempo. Ustedes no tendrían que calcular el área en un gráfico de distancia o posición contra tiempo, solo en un gráfico de velocidad contra tiempo. Pues en este caso es muy fácil porque es un triángulo, ¿verdad? La distancia sería un medio de la base. ¿Cuánto mide la base? Si les pregunto, calculen la aceleración durante este movimiento, ¿cómo lo hago? Con esos datos. y profe, Vamos a hacer un pequeño resumen. Voy a comparar una gráfica de posición, tiempo, con una gráfica de velocidad-tiempo. En una gráfica de velocidad-tiempo, ¿cómo calculamos la distancia? ¿Qué tendría que hacer? ya que esos apuntes los pasa Classroom. Pero sigamos, entonces, en resumen, para calcular la distancia en una gráfica de posición-tiempo, simplemente restamos posición final menos inicial. En una gráfica de velocidad-tiempo, la distancia se calcula con el área bajo la curva.
Para calcular la rapidez o la velocidad de una gráfica de posición-tiempo, sacamos la pendiente. Y en una gráfica de velocidad-tiempo, la velocidad se calcula simplemente viendo la gráfica, ¿verdad? En una gráfica de posición-tiempo, la aceleración no se puede calcular directamente o cuesta mucho calcularla directamente, eh, pero ustedes pueden saber si la aceleración es igual a cero si la gráfica es una recta. Y si la gráfica tiene concavidad hacia arriba, entonces la aceleración es positiva. Y si tiene concavidad hacia abajo, la aceleración es negativa. Y por último, en una gráfica de velocidad-tiempo, la aceleración se puede calcular con la pendiente bajo la, con la pendiente de la gráfica, ¿verdad? Ok, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta?